Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Con las elecciones del 2024 ya casi a la vuelta de la esquina, pues como todos los comentaristas hacemos una pequeña mención de esto, pero lo que yo quiero mencionar es una historia que no ha sido escrita, o sea, una historia que no se encuentra en documentos, no se encuentra en reportajes ni nada por el estilo. Pero eso es cosas que pasaron durante el movimiento estudiantil de los 70s. Vamos a hablar de mediados de los 70s más o menos en adelante. Y esto fue una respuesta que hicieron los estudiantes a muchas cosas que habían pasado en México entonces. Ustedes recuerdan la guerrilla de Madera, el 23 de septiembre de 1965, que culminó pues en que unos maestros y otros personajes de ahí de Madera, también unidos a este movimiento, atacaron el cuartel de Ciudad Madera. Y yo tenía 8 años de edad nada más y no los vi ni nada por el estilo, no vi eso, pero oí los bombillazos, los estallidos, los balazos. Mi padre, que en paz descanse, el señor Reinaldo Durán Castillo, era policía municipal y se puso su uniforme, agarró la perrera, que aquí se llamamos a la camioneta donde se llevaban los borrachitos a la cárcel, y se fue a ver qué estaba pasando. Él tuvo que entrar al cuartel por la parte de atrás, que era la propiedad, en medio de la propiedad de un gran amigo de él también, Alberto Pacheco. Y esa historia, desde mi punto de vista, o sea, lo que yo vi soldados llegar ahí a la clínica, está a la vuelta de la esquina, muy cerca de la plaza, ahí en Madera, en aquellos años, mutilados, sin brazos, sin parte de la cara. Y como mi abuelo materno había estado en el ejército, y en aquel tiempo todavía vivía, había sido capitán del ejército, después fue cordada en el estado de Chihuahua. Esto a mí me causó una impresión muy fuerte. Y claro, salió a relucir, como yo les he dicho muchas veces, en terapia, porque obvio que trae uno muchas cosas de su niñez que en aquel tiempo quizás no parecía, o quizás en algunos lugares, ¿verdad? No parece que eso afecta a un niño de 8 años, pero sí, porque las decisiones que tomamos de ahí en adelante son decisiones estar a favor de eso, con eso o con ellos, o en contra de ellos. Esa es la decisión que uno toma, porque dice, bueno, voy a crecer, voy a ser adulto algún día, ¿de cuál lado voy a estar? Y mis decisiones de ahí en adelante pues fueron parecidas a eso, me imagino, porque cuando ya llego acá al adulto, pues ya llego con otros problemas más que sí vienen derivados precisamente de ese tipo de visiones que tiene uno de niño. Lo que sea, si es una violencia familiar, si es una violencia doméstica o si es una violencia entre diferentes grupos armados o entre diferentes ideologías, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que culmina allí? Pues no culmina absolutamente nada. El 65 es algo diferente. En el 65 era una ideología, una mentalidad de que la gente que tenía lo que tenía, la gente de dinero, no se lo merecía. Que la gente de dinero tenía una forma de percibir el mundo diferente y entonces ellos que traían la verdadera moralidad, la verdadera forma de ver el mundo, se merecían más que lo que les había dado la vida. Ahora, yo siempre lo he dicho en mis podcasts que lo que tienes en la vida es lo que tú te ganas porque tienes un esfuerzo o que tú le pones a aquello, a lograrlo, ¿verdad? Pero también tenemos que considerar que sí hay plataformas donde empiezas tú, empiezas con una plataforma mucho más, donde vas a lograr algo más. Porque, por ejemplo, si tú ya tienes unos padres con carrera, profesionistas, pues tu plataforma es más alta que la que sale de un lugar donde mamá y papá son campesinos y no fueron a la escuela y quizás un grado más alto de educación fue la secundaria. Entonces, pero eso no te detiene a pensar a ti de que realmente aquellas personas que tienen capacidad de tener terrenos, de ser, bueno, en aquel tiempo le decíamos caciques, no se lo merezcan. O sea, no se lo merecen, ¿por qué? O sea, ¿por qué razón no se lo merecen? ¿Verdad? Hasta que no llegas a una edad adulta
y tú estás esforzándote para lograr armar tu empresa y tú le echas todas las ganas y le pones todos los kilos para que funcione, para que cree empleos, para que, pues para pagar impuestos, para todo eso, es cuando te pones a pensar si en realidad la persona que le echa ganas a la vida se lo merece lo que le va logrando, ¿no? Pero ¿por qué digo que esta historia no está escrita? ¿Desde qué punto de vista? No está escrita desde el punto de vista de que debemos entender que todos somos como humanos, tenemos una interacción y que no podemos agarrar diferentes líneas de pensamiento y tirarlas allá al aire como si fuera nada. Ahorita estamos escuchando mucho de Xochitl Gálvez, su famosa historia de vender gelatinas. Por favor. Un candidato que quiere ganarse la popularidad del pueblo por decir vendí gelatinas o comí nopales. Eso ya es enfermizo desde un punto de vista enfermizo. ¿Qué pasa? Nosotros, los que vimos la historia, de los que estuvimos realmente en ese movimiento estudiantil en medio de los 70s, ¿no? Fines de los 70s, principios de los 80s. ¿Qué les puedo decir? Que los líderes estudiantiles de las escuelas normales de México recibían una mordidota así del Partido Revolucionario Institucional para que ellos fueran los líderes. Y que a cambio de eso, cuando salían con su carrera les daban las mejores plazas en la República. Porque les estaría diciendo la verdad. ¿Por qué? Pues a mí me tocó investigarlo allá por 1977, 78. Claro. ¿Quién va? Ni modo que me deje a mí mentir. Un gran líder de izquierda del estado de Chihuahua, el profesor Dagoberto González Uranga, a quien cuando lo conocí en el 73 siempre le gané un gran respeto y le sigo respetando, aunque en muchas ocasiones pues no podemos ver ojo a ojo así frente a la misma dirección, pero él sí tiene la característica del de izquierda. Desde sus principios del PRD ahí andaba. Es más, de que antes de que el PRD fuera reconocido, cuando apenas se estaba creando el logo, ya andaba Dagoberto ahí. Y otros maestros que conozco, Erasto Olmos Villa, allá en Chihuahua. Y estas grandes personas tienen una forma de pensar realmente de esa formación. Que ahora apoyen o que hayan apoyado en su momento a un líder que venía de diferente formación como López Obrador, quien fue creado a la teta del PRI, ¿verdad? Bajo el auspicio de Luis Echeverría y López y este señor y López, por confundir los nombres de los López, pero López Portillo. ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes creen que la persona realmente cambia aquella postura que tenía en sus principios? Yo creo que la diferencia está en que él sí logró que la gente le creyera y lo apoyara y llegó a donde está. Claro, mis grandes amigos allá en Chihuahua, pues Erasto Olmos y Dagoberto González, claro, que ellos también lo apoyaron, ¿verdad? Con su manera de hablar, con su manera de promover y todo eso. Conozco a varias personas de movimiento de izquierda de Chihuahua que les puedo decir, no tanto. Porque ahora sí estamos viendo, cuando ya le pasan este basto de mando a una dama que realmente sí viene de izquierda, cuyos padres tenían formación de izquierda en México, ahora sí puedes tú vislumbrar un poquito de esperanza de que eso se realice. Pero seguimos con lo mismo, o sea, ¿por qué el grupo de personas bastante revolucionarias siempre piensan que las gentes que tienen algo no se lo merecen? O sea, ¿por qué tienen que justificarlo? O sea, ¿por qué Xochitl tiene que justificar su riqueza? Bueno, si lo hizo legal o ilegalmente, ya llegó ahí. Quizás la estatura moral como para ser presidente de la República, pues no, ¿verdad? Pero hay muchos que tampoco la tienen. Ahora, ¿López Obrador la tenía? Pues la opinión de la mayoría lo llevó a la presidencia el 2018. Y los que no estábamos de acuerdo tenemos que respetar esa decisión de la mayoría. O sea, y punto, ¿no? Pero de ahí a que haya este debate y esta guerra entre los grupos, inventándose historias unos de los otros para que no exista ese avance que debe existir en México, eso ya me parece ridículo. A 23 años, o van a ser 24 el año que entra, del tercer milenio, tenemos una de las sociedades
más capaces, que es México, porque pues yo le tengo mucha fe a nuestra gente, pues. Pero vas a decir, ¿por qué te fuiste del país? Precisamente por eso, porque en aquellos años no podías vivir con esta manera de pensar. Tú quizás no lo entiendes porque ya estás ahí, porque ya esta manera de pensar ya está ahí, pero no existía esta manera de pensar. A mediados de los 70 o principios de los 80 no existía esta manera de pensar. Y tanto que no existía, que López Obrador era priista, para que veas. Cuando ya empezó a medio existir esta manera de pensar, él ya tuvo que salirse del PRI. ¿Por qué razón? Pues porque ya no encajaba, porque él ya seguía esa manera de pensar. Y ahora, con esta formación que tiene la señora Claudia, pues obvio que se va a ver mejor. También he visto, porque para mí en lo personal yo veía mucho y admiro mucho a Ebrard, su avance, claro, pues todos como humanos cometemos errores, pero de todas maneras la carrera política, señores, es respetable. Y echarle tantas pedradas de que a lo mejor va a dividir el voto para que no gane Morena, eso ya es otra cosa. Tenemos que mirar al futuro, tenemos que mirar a que la manera de pensar de la libertad continúe. Y van a decir, bueno, pero no ha habido mucha libertad, también ha habido muchos periodistas asesinados. Y me lo dicen muchos amigos de Juárez que me dicen, acá no vengas a Juárez porque... ¿Y por qué? No hace mucho, un par de años que asesinaron o le tocó, yo creo, pues ahí en medio de la balacera a dos compañeros de Mega Radio, una empresa con la que yo estuve trabajando, y pues conocí a algunas personas allá y me puse a comunicarme, ¿cómo están? ¿Qué les pasó? No, pues es que no fuimos nosotros, tocó otra persona. Pero este tipo de violencia es el resultado de ideas pendejas, ¿sí? O sea que desde ahí surge eso, o sea, desde dónde está la administración, cuál administración es la líder. Si ahorita tenemos en Chihuahua, o sea, tenemos en Chihuahua, digo, porque también soy chihuahuense y tengo familia allá y todavía estoy en contacto y tenemos vínculos y todo esto, a una gobernadora panista, que no únicamente nos quiere imponer su moralidad o el grupo que ella representa, pero quiere dejar huella de que los niños de Chihuahua también no tengan beneficios después de pensar en forma global o de pensar en forma en equipo. Dicen muchos de ellos, los defensores de los libros de texto. Yo digo que le está quitando la oportunidad de que realmente aprendan a ser buenos humanos, porque pues a nosotros, como a mí, por ejemplo, me lo negaron y tuve que ir a terapia por años. y a muchos de mi edad, si no lo quieren ustedes aceptar, pues es otro pedo, pero para poder ser elementos funcionales de la sociedad, tenemos que aprender a discutir ciertas cosas, a dialogar ciertas cosas, a dar y a recibir y a cambiar de acuerdo a dónde vamos todos. Y eso de tener un solo líder y que se autonombre cristiano, no quiere decir nada. Mire, Hitler llevaba una Biblia en la mano y yo tengo una Biblia aquí en la oficina. Eso no me representa ni me hace mejor ni peor que otra persona. El que usted diga algo no dice nada. Pero el que usted haga algo y que deje huella lo que está haciendo, pues eso dice algo. Pues López ya está dejando su huella. Esperemos que quien siga, no, el que siga dejando huella. Porque ¿a dónde vamos a ir? Quisiéramos que las revoluciones o las cosas que pasaron en nuestro pasado, en nuestra niñez, se repitan. Pues no queremos. O sea, yo no quiero ver una de esas tipos de cosas como la que me pasó, logré vivir allá en Madera en 1965. Ese, pues, fatídico 23 de septiembre. Un saludo a aquellos que se acuerdan. Y pues un saludo también para Guerrero, Chihuahua, al señor muy respetable, Dagoberto González Uranga. Espero que que conoció muy bien a Vicente Fox, porque me acuerdo que estaban platicando ahí en el Salón Presidencial, allá en 1975, cuando estábamos en un concurso de oratoria. Uno de los hijos de Vicente Fox participó, pero le ganamos los de izquierda.
Bueno, sí, así debe ser, ¿verdad? Los dejo con esto. Quizás llegaremos a ser un mejor México, pero no por el liderazgo de una sola persona, sino porque los que fueron realmente buenos líderes nos enseñaron a nosotros a desarrollar un talento y a compartir ese talento. Y al compartir ese talento, así vamos armando el país y así vamos avanzando todos, de la mano, juntos, en montón. Hasta la próxima. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.